Vamos a estudiar cómo se utilizan los adjetivos en inglés para hacer comparaciones, es decir, lo que llamamos adjetivos comparativos y superlativos, comparative and superlative adjectives. Para hacer una comparación utilizando un adjetivo, en inglés hay que tomar en cuenta cómo está compuesta esa palabra, ese adjetivo. Es decir, si es un adjetivo con una sola sílaba, dos sílabas o bien con más. Si es un adjetivo corto a la hora de pronunciar, es decir, que tiene una sílaba o como mucho tiene dos sílabas, al adjetivo se le agrega la terminación ER, como es en el caso de fast, que significa veloz, y para decir más veloz, vamos a encontrar el adjetivo que se le agrega al final la ER. Si es un adjetivo como young, también de una sola sílaba para pronunciar, se le agrega ER dejando younger, lo cual significa más joven. Cuando el adjetivo tiene una sola sílaba y termina en E, ahí se le agrega solamente la R, como es el caso de nice, strange, que se le agregó la R solamente. Si el adjetivo tiene la terminación consonante, vocal, consonante, generalmente esto se da con los monosílabos, para agregarle ER, primero hay que hacer doble la última consonante del adjetivo. Si el adjetivo termina en Y, consonante Y, como es el caso de happy, crazy, aquí estamos hablando de adjetivos que tienen dos sílabas. Para poder hacerlos con la forma del comparativo, se les reemplaza, la Y por la I latina y luego se agrega la ER. Happy, feliz, happier, más feliz. Crazy, loco o loca, crazier, más loco. Bien, eso sucede con los adjetivos que son cortos a la hora de pronunciarse. Aquellos adjetivos que tienen más de dos sílabas o que tienen dos sílabas también, pero ya tienen una pronunciación diferente, no se les modifica la palabra, no se les agrega una sílaba más todavía, como es el caso de beautiful, famous. Vamos directamente a encontrar que se utiliza la palabra more, que equivale a nuestro más en español. Es decir, para los adjetivos largos, podríamos decir, se utiliza igual que en español. Se agrega una palabra antes y se dice more, más. Generalmente vamos a encontrar esta forma del uso de los adjetivos para comparar cuando se trata de adjetivos largos, como es el caso de beautiful o famous, o cuando se trata de adjetivos que terminan en ing, por ejemplo, podríamos hablar de interesting, cuando terminan en full, como es el caso de beautiful, o cuando ya el adjetivo termina con ed, como es el caso de interested. Bien, en esos casos, adjetivos de más de dos sílabas o bien terminados en full, ing o ed, no se les agrega er, sino que se les agrega antes la palabra more y el adjetivo no se modifica. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una oración comparativa. Se está comparando, por ejemplo, un perro y un elefante en cuanto a la velocidad. Y se dice, a dog is faster than an elephant. Acá vemos un adjetivo corto con la terminación er y lo interpretamos como más veloz. Si fuera, por ejemplo, heavy, la palabra heavy, que es pesado, podríamos decir an elephant is heavier than a dog. Bien, si tuviéramos que hablar de, por ejemplo, intelligent, que es un adjetivo largo, hubiéramos dicho a dog is more intelligent than an elephant, por decir un ejemplo. También vemos aquí ejemplos de lo que se llama adjetivos superlativos, es decir, en aquellos casos en los que se hace una comparación entre todos los elementos, personas o animales, lo que fuera, de la misma especie y se decide cuál es el más veloz, cuál es el más joven, cuál es el mejor, etc., vamos a encontrar los adjetivos superlativos. Por ejemplo, comparando los tres, vamos a decir,
The horse is the fastest, es decir, el más veloz. Estamos comparando una cosa a todas las demás del mismo grupo. En este caso estamos comparando la velocidad de los animales, ya de los tres. Entonces dijimos el más veloz. La regla que aplica para la formación de los adjetivos superlativos es la misma que para los adjetivos comparativos. Si el adjetivo tiene una sola sílaba, se le agrega la terminación EST. Y si el adjetivo es un adjetivo largo o bien termina en ing, full o ed, en lugar de agregarse algo más a la palabra, se le agrega antes la palabra most. Vamos a decir el más famoso, el más hermoso. ¿Bien? Estos son los adjetivos entonces superlativos. Acá vemos otro ejemplo. Está comparando a Dean, Harry y Frank y dice Harry is nicer than Frank. Y luego dice Dean is the nicest. En este caso hay implícita una comparación entre todos. Cuando se trata de los adjetivos good y bad, sucede algo parecido al español. Uno dice, esto es bueno, y no dice esto es más bueno, sino esto es mejor. Tampoco decimos este es el más bueno, sino decimos este es el mejor. Lo mismo pasa con el adjetivo bad, malo. No decimos este es malo, este es más malo, sino este es peor o este es el peor. Entonces, se les llama adjetivos irregulares a good y bad porque cuando comparamos, better significa mejor, worse significa peor, y a la forma del superlativo vamos a encontrar que se dice the best, el mejor, the worst, el peor. Y acá estamos viendo alguna oración como ejemplo. You are a better singer than John. Y it was the worst decision she had ever made. La peor decisión. Vos sos mejor cantante que. Y notamos que cuando decimos el que a la hora de comparar, se utiliza no la palabra that que nosotros conocemos, sino than. Este than sirve para decir que únicamente en las oraciones comparativas. Podemos hacer alguna ejercitación con estos adjetivos, totalmente opcional. Si vamos al libro de gramática, a la unidad 87, aquí se hace una presentación de los adjetivos, se los divide, como les estaba explicando, entre adjetivos cortos, como old o heavy, terminado en Y, y adjetivos largos. Acá tenemos los ejemplos. Se presenta otro adjetivo irregular que es el far, lejano, further, más lejano. En lugar de agregarle er al adjetivo, se lo usa de esta forma. Ese sería el tercer adjetivo irregular, sumando good y bad. Y luego está la ejercitación. Para hacer comparaciones igualando lo que comparamos, vamos a encontrar que se puede utilizar una forma con as, que equivale a decir tan como. Es decir, cuando estamos diciendo que son iguales, en lo que estamos comparando, decimos Martín is as tall as, tan alto como. Ese as lo traducimos así. ¿Y qué sucede con el adjetivo en estas oraciones en las que se compara y se deja al mismo nivel? El adjetivo no se modifica, no importa si es un adjetivo largo o un adjetivo corto, lo dejamos sin modificar y si lo escribimos o lo decimos entre as. También en el libro de gramática vamos a encontrar ejercitación para esto. En la 87 y en la 88 se continúa con la ejercitación de los adjetivos comparativos con la terminación er o more, y luego en la 89 se hace la comparación igualando, en este caso diciendo no es tan, por ejemplo, mayor como en los ejemplos. También se puede hacer esta ejercitación.
Y si vamos a la unidad 90 del libro, vamos a encontrar la ejercitación para los adjetivos superlativos.